Haciendo decoraciones con pasta de modelar. Hola gente creativa, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estaré haciendo decoraciones con pasta de modelar de secado al aire. Esta pasta me costó 2,35 €. La pueden encontrar en bazares, ¿ves? Dice pasta para modelar. Por detrás pone, aquí debajo está el texto en castellano: lista para usar, secado al aire, no necesita cocción, humedecerse las manos para poder trabajar mejor, guardar la pasta que no se utilice en una bolsa de plástico cerrada. Comienzo abriendo el paquete. En este vídeo estaré haciendo diferentes figuras utilizando herramientas que se me han ido ocurriendo, que tengo aquí por casa. Veis, la pasta es blanca, es muy suave, es muy sencilla de trabajar. Comenzaré primero con un molde. Este es un molde de los que se usan para la repostería. Para que la figura salga luego con facilidad, lo primero que hago es poner un poquito de talco en el molde donde voy a colocar la pasta. Como veis, ya he puesto el talco. Ahora saco un trozo de la pasta, un pedazo de pasta, la amaso un poco, no hace falta amasar mucho, y la pongo en el molde. Como veo que he puesto un poco más de lo necesario, quito lo que ha quedado en el contorno para que se defina bien la figura. Ahora solo queda tener un poquito de paciencia y esperar a que el borde comience a cambiar el color. Eso indica que ya está secando y se puede sacar la figura. Ya han pasado 5 minutos, los bordes han cambiado el color y empiezo a sacar poco a poco la figura. Veis que sale perfectamente con ese tip del talco. Para que las figuras sequen antes, las coloco sobre una rejilla. Así el aire también va por debajo y se seca por arriba y por debajo y tarda menos este proceso. Ahora voy a usar las carpetas de embossing para hacer texturas sobre la masa y luego cortar las figuras. Siempre que termino, que abro el paquete, luego lo cierro con una bolsa o con este cierre para que no se seque. Eso es importante. Amaso un poco y uso este rodillo que me gusta muchísimo. Lo compré en un bazar porque la parte del centro gira. Y también al ser de metal se limpia con mucha facilidad. Con el rodillo extiendo la masa, intento que no se haga una capa demasiado delgada porque si no después es muy complicado separar la pasta de modelar de la base de trabajo. Y ahora miro en la carpeta que el número esté hacia adentro, que el relieve esté hacia adentro, para que al hacer presión sobre la masa los números queden hacia arriba, con el relieve hacia arriba. Se llama alto relieve. Ya está, como veis, queda perfecto, ideal para decorar. Lo podemos dejar así, cortar en pedazos más grandes, pero yo quiero cortar ahora cada número individual. Así que con un cúter y cuidado voy cortando las líneas, el contorno de las figuras. Lo levanto con cuidado y lo pongo en mi bandeja con rejilla para que seque más rápido. Sigo con las carpetas de embossing. Voy a hacer lo mismo. Amaso un poco parte de la pasta, la pongo en la base, extiendo con el rodillo voy a estampar sobre la masa de modelar esta carpeta.
Para que quede bien definido el dibujo, voy a pasar por encima el rodillo. Voy a hacer diferentes figuras utilizando cortadores que se usan para repostería o para trabajar con la arcilla polimérica. Si no tenéis nada similar, se puede utilizar tapas de botella como esta que estoy usando ahora, o cortar figuras usando el cúter. Otra forma de hacer figuras si no tenemos ningún tipo de molde es usando nuestros sellos. Es importante que los sellos tengan mucho detalle. Voy a estar usando estos de alas que tienen líneas muy definidas, muchos detallitos. Lo pondré sobre una base de acrílico, aunque esto no es necesario. A mí me gusta hacerlo porque colocado sobre la base lo puedo poner justo en el centro de la masa y lo manejo mejor. Hago un poco de presión para que se marquen todas las líneas, todos los detalles del sello, y aunque al levantar se queden encajados los sellos en la pasta de modelar, no pasa nada porque ahora con cuidado salen perfectamente. Como veis, quedan marcados todos los detalles. Con un cúter recorto todo el contorno de las figuras. Os muestro un ala que ya está seca para que veáis cómo queda. Siempre se puede arreglar el contorno con tijerita o simplemente con un cúter raspando. Y esta es una mariposa que también he hecho usando un sello. Luego mostraré cómo recorto el contorno con la tijera. Ahora quiero probar estampando un sello de caucho, un sello de Primadol. Pongo un poco de agua para que la pasta de modelar quede bien lisa y estampo el sello de caucho. Y ahora voy a recortar el contorno del sello con el cúter. Aquí tengo una dol que ya ha secado, veis cómo queda perfectamente. Otra forma de hacer muñequitas. Y esto es el tip que comentaba hace un rato, cómo recorto el contorno con tijera. Espero que pasen 15-20 minutos y que la figura comience a endurecerse, pero que todavía esté lo suficientemente suave para poder recortar con tijera el contorno. Como veis, la estoy sujetando, con cuidado por supuesto, pero aunque la sujete, la figura conserva la forma. Si tenéis en casa estas barritas que se llama Gunmi o Yumaru, podéis hacer vuestros moldes. Si no recuerdo mal, venían 6 barritas, no recuerdo el precio, las compré hace mucho tiempo en una tienda de manualidades que se llama Arcilla de Metal. En este papel trae las instrucciones. Aquí veis el nombre, Gunmi o Yumaru. Hay que poner las barritas en agua caliente. Dice que tiene que estar a 80 grados Celsius. Dejar ahí las barritas 2-3 minutos hasta que se pongan muy suaves. Una vez estén ya suaves, se sacan con unas pinzas y ya se puede comenzar a moldear la figura que se desee. A continuación voy a hacer un molde usando Gunmi o Yumaru. Ya he calentado el agua, ya está aquí, y voy a rehacer este molde
haré de nuevo esta libélula. Voy a esperar 2-3 minutos a que se ablande este molde. Ya está suave y puedo comenzar a moldear con las manos. Como veis, enseguida se le puede dar forma, doblar y se va integrando tantas veces como se doble. Lo que estoy haciendo es un cuadrado o una base para poner esta libélula de metal, que es de bisutería, y la hundo en el gumi Oyumaru para que se queden todos los detalles de la libélula de metal en la goma. Ahora solo hay que esperar a que la goma se enfríe para poder sacar la figura. Ya ha enfriado y voy sacando la figura con cuidado. Como veis, se han marcado todos los detalles. Ahora voy a ver cómo queda usando la pasta de modelar. Voy a cortar un pedazo de alambre para ponerlo en el cuerpo y que la figura quede más resistente. Pongo el alambre y una capa de pasta de modelar. Esperaré 10 minutos a que seque y comenzaré a desmoldar la figura. Y voy a sacar la figura con mucho cuidado. Y voy sacando la cabeza, las alas y el cuerpo. Y ya está lista la figura. Quito los sobrantes con el cúter. Aquí veis una que ya está seca, que la había hecho con el molde anterior, pero que ya se estaba rompiendo ese molde y lo tuve que rehacer. Vino muy bien porque así pude mostraros el paso a paso para hacer un molde utilizando una pieza de bisutería. Y hasta aquí el video de hoy. Voy mostrando las figuras que ya tengo terminadas: doll, alas, esta cenefa que está hecha con el molde rosa que mostré al principio, la libélula, que me encantan las libélulas, esta que está hecha con carpeta de embossing y recortada el contorno con cúter, estos números con la carpeta que vieron al principio. Puedes dejarlo así doble o sencillo, esto ya va a gusto de cada cual o del proyecto que queramos hacer. Espero que este vídeo sirva para tomar ideas y surjan otras nuevas. Gracias por acompañarme hasta el final. Si os ha gustado, regálenme un me gusta. Si aún no os habéis suscrito, os invito a suscribiros al canal, comentar, compartir con amigos. Yo soy Danay de Manualidades y otras cosas. Nos vemos en otros vídeos. Chao.